Recuerden, muchachos, que a la hora que indica el horario de clase, o sea, 8:10, a partir de las 8:10 hasta las 8:15, doy tolerancia para que entre. 8:15 en adelante, 8:15 a 8:20 es tardanza. 8:20 en adelante, a partir de la siguiente clase, ya no dejo entrar a nadie. ¿Ok? Ahora comenzamos con la sesión número 2 del curso de Historia del Perú. La semana pasada vimos el segundo gobierno de Ramón Castilla. Equivocado. Ups. Vamos a con el segundo. Listo. Les decía que la semana pasada habíamos visto, en este caso, el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Sobre todo, una buena manera en cómo llegó a viabilizar el Perú, ¿correcto? Obviamente con sus pros y contras, ¿no? No necesariamente, y eso es algo que ustedes, bueno, creo que lo van a ir aprendiendo también en el transcurso de los años. No se debe idealizar a un presidente. Por más bueno que haya sido. En el caso de Castilla, debe ser considerado de los mejores. Pero también ha tenido sus luces y sombras. ¿Ok? Entonces, siempre en la historia del Perú, ¿no? Cuando estudiemos, más allá de estudiar las obras, también estudiemos las decisiones que él tuvo en general y el contexto en el cual se desarrolló. ¿Ok? Entonces, pasado el segundo gobierno de Castilla, asumió el mando, la presidencia, San Román. Pero San Román falleció al poco tiempo, a los 6 meses. Incluso es considerado, creo, como el presidente de los 6 meses. ¿Ok? Entonces, cuando en este caso un presidente no termina su mandato, siempre se genera una etapa de inestabilidad política. ¿Ok? Y bueno, en este momento no fue tampoco la excepción. Más aún en el contexto de una naciente república, ¿no? Que trataba de consolidar sus instituciones, ¿no? Pero obviamente con muchos intereses en disputa. ¿Ok? Recordamos que de alguna manera el gobierno de Castilla como que puso un punto final al primer militarismo, ¿no? Que fue bastante, ¿cómo podemos decir? Muy álgido, ¿no? Está muy álgida donde lo que más predominó fue la inestabilidad. Hay un presidente, a poco tiempo lo derrocaban y iba otro, ¿correcto? Entonces, pero la etapa de Castilla le puso fin porque de alguna manera fue un gobierno estable. Solo contrario que de repente sucedía en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a un poquito al contexto en donde se generó la guerra contra España. Ya, entonces, vamos un poco a entender este capítulo de la historia, que de alguna manera ya fue el último conflicto, al menos con Perú, ¿no? De parte, en este caso, del gobierno español. ¿Ok? Ya a partir de ahí ya no hubo otros conflictos con ellos, ¿no? De alguna manera como que se finiquitó esa intentona de, ¿no? Volver a un colonialismo, ¿no? Este fue el último atisbo, el último intento, ¿ok? Pero tampoco es que España haya puesto todas sus fichas ahí, ¿no? O sea, no... Sí, tenía un interés, ¿no? Pero tampoco es que le haya puesto toda la carne al asador, como se dice. Entonces, entendamos un poquito el contexto económico, ¿ok? En Perú la economía estaba siendo, o sea, acaparada, o sea, dependíamos, ¿no? De los intercambios comerciales con Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, la burguesía, o sea, las clases más privilegiadas en nuestro país, o en todo caso, mejor dicho, los inversores extranjeros, invertían en capitales en países como el nuestro porque podían obtener recursos y materias primas a bajo costo. Entonces, esto les suena familiar. Hasta el momento, pues, todavía los grandes capitales, ya hablemos, bueno, en este caso hablemos de los capitales chinos, los capitales estadounidenses, canadienses, ¿no? Entre otros. ¿Por qué prefieren a países en desarrollo como Perú? Porque en este caso pueden extraer materia prima a bajo costo. Sucedía en ese tiempo, estamos hablando de más de un siglo de anticipación, y sucede ahora. ¿Ok?
muy poco, o sea, por eso que de alguna manera la lucha del país en desarrollo, ¿qué es? Es sacar el mayor rédito a sus recursos. Ese es un poco también el conflicto. Nuestra burguesía, ¿no? Peruana, y hablemos de repente de alguna similar en otro lado del mundo, de un país en desarrollo, busca en este caso su propio beneficio. Entonces, si tiene a la mano, pues, o le es accesible ese tipo de recursos, lo va a intentar vender a bajo costo con tal de ganarse la mayor parte de estos recursos, de estos beneficios. Y lo demás, solamente recibiremos poco o nada, ¿no? Entonces, ese tipo de intercambio comercial entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos, pues de alguna manera no cayó bien en España, que veía en este caso ese mercado ofertante de materias de sus pertenencias para ellos, ¿no? Habían dejado de ser colonia hace poquito, ¿no? O mejor dicho, eran colonias hace poquito. Entonces buscó una excusa para nuevamente volver en este caso de alguna manera volver a estas tierras, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasó en el contexto peruano? ¿Qué pasaba en el Perú en esos años, por ejemplo? Como ya se había mencionado, la muerte de San Román hizo que en este caso Peset, que era su vicepresidente, tuviera que volver de Europa, porque se estaba tratando de una enfermedad, ¿ok? Entonces, él asume, o sea, él siendo presidente del Perú, se genera durante su mandato este conflicto, pero lo asumió de una manera no tan firme, muy contrario de repente a su historial. Ese era un tipo que había perteneció al ejército casi toda su vida. E incluso es un tipo, estaba leyendo un poco la biografía de Peset, era un tipo que luchó con San Martín, luchó con Bolívar por la independencia de Perú, e incluso participó, por ejemplo, en las batallas independentistas de Bolivia, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando Sucre llega a liberar Bolivia, ¿no? No lo hace gratis, obviamente. Entonces Sucre pretendía mantenerse en Bolivia y obviamente ya no querían eso. Entonces, pese de alguna manera lucha en esa independencia de Bolivia. Ahora, vamos a ver con las causas, ¿no? ¿Por qué se genera la guerra contra España? En la monarquía de Isabel II, la reina de España buscaba en este caso recuperar un alto nivel económico que alguna vez tuvo con la colonia. Entonces España no había reconocido la independencia del Perú. Por lo tanto, presionaba al Perú con el pago de la deuda de la capitulación de Ayacucho, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, no, bueno, eso se han repasado este punto. La capitulación de Ayacucho la reconoce de alguna manera indemnizaciones a los españoles. Así. O sea, ese es el precio cuando en este caso alguien o los altos mandos generales que no son de tu tierra te dieran. O sea, no, con tal de que ustedes se vayan, lo que sea. Y pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, uno lee la capitulación y efectivamente hay ciertos reconocimientos a los peninsulares. ¿No? O sea, es como que te pago para que te vayas, algo así. Entonces, o sea, obviamente que este tipo de tratados, pues, si vemos en los años posteriores a la capitulación de Ayacucho, creo que era muy difícil poderlos cumplir porque ni siquiera había una estabilidad en el país, ¿ok? En ese tiempo, ¿no? Hablamos del tiempo del primer militarismo. Entonces, era muy complicado de que eso fuera pues lo primordial. En realidad, tal vez pues, este tipo de reconocimiento sería lo último que el país tendría que ocupar. No lo digo de manera despectiva, sino lo digo que por el contexto que continuó a la capitulación de Ayacucho, o sea, la independencia real del Perú, pues no había como que, no era la prioridad. La prioridad era en este caso digo, que se lograra una estabilidad política, que no sucedió hasta el gobierno de Castillo. Entonces, ¿cuál es el verdadero kit de todo esto? Que España ambicionaba qué cosa? La riqueza aduanera.
¿Qué es la riqueza guanera? Es el guano. ¿Y qué es el guano? Era un fertilizante muy usado en ese tiempo, exportable. El guano es el desecho de las aves, ¿ya? Y eso era utilizado en ese tiempo. Entonces, España ya había tenido una idea de que en el Perú se reservaban grandes cantidades de guano. Entonces, al ver que en este caso Perú establecía sus relaciones comerciales con otros países y ellos al tener ciertas necesidades, entonces, dijeron, bueno, ¿qué tal si hacemos una visita? ¿Qué tal si vamos y vemos cómo va la cosa? ¿Qué podemos obtener? ¿No? O sea, ¿qué podemos llevarnos? Era un poco la idea. ¿Por qué? Porque se necesitaba efectivo, se necesitaba inversión para que en el caso de ellos puedan recuperar, en este caso, Gibraltar. Es un territorio que estaba en posesión de Inglaterra en ese tiempo. Ahora, ¿dónde queda Gibraltar? O sea, ¿por qué a ellos les era tan importante Gibraltar? Vamos a preguntar a don Google Maps, ya para que nos dé una idea de ese territorio, porque, ¿no? Ahí está, ahora sí. Vamos a ver. Listo. Acá está Gibraltar. Entonces, si lo vemos un poquito hacia distancia, este es Gibraltar, por si acaso, está pequeño. Y si lo agrandamos, prácticamente está enclavado en territorio español. O sea, era una pequeña península en territorio español, pero es considerado territorio británico. Entonces, España quería toda la península ibérica fuera de su territorio. Entonces, imagínate tener ese punto en ese tiempo, imagínate tener ese punto estratégico de un imperio invasor. Entonces, por eso querían rescatar o querían tener mayor inversión para poder ejecutar una campaña hacia Gibraltar y recuperar ese territorio. Actualmente Gibraltar es un territorio independiente, pero considerado territorio británico de ultramar actualmente. Pero de una manera, es una, se le puede considerar se le considera en este caso ya como un país, ¿no? Como tipo Gales, tipo, ¿no? Que son de alguna manera, pertenecen a la corona británica, pero son territorios autónomos, ¿no? O Escocia, por ejemplo. Okay, o sea, la corona británica en sí, de alguna manera, a la fecha, es considerado, o sea, en el papel es una monarquía, pero sus territorios, ¿no? Tienen su propia autonomía. Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, ¿no? Y también Gibraltar, y otros territorios de ultramar, ¿no? En el caso de las Malvinas, sí no tienen esa autonomía aún, ¿ok? Se consideran en este caso territorios todavía, territorio vital, ¿ok? Entonces, por la ubicación de Gibraltar, pues podemos entender en este caso el por qué la necesidad de doña Isabel II en ese tiempo de conseguir recursos, y pues vio en este caso una oportunidad muy buena, sin de alguna manera podrían tener algún ingreso por ese guano que en el Perú había, y que en este caso Perú lo aprovechaba para poder comercializar con otras naciones. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo se originó en sí este momento? El 4 de agosto, dice, mientras una escuadra española estaba en California, o sea, por los Estados Unidos, se produce una revuelta de los colonos vascos. O sea, recuerda que todavía
pocos años del paso de la colonia a la república, entonces habían todavía descendientes españoles en el Perú. Entonces, hubo una revuelta, un conflicto, ¿no? En la hacienda de Talambos, en Lambayeque, en donde un trabajador español de la colonia vasca fue asesinado y otros 4 quedaron heridos. Entonces, este señor Eusebio Salazar y Mazarredo, que era subdirector de Asuntos Políticos del Ministerio del Estado español, llega a Perú a protestar ante el ministro Ribeiro, ¿no? Del gabinete de Pezet, por estos excesos. O sea, es como lo que ahora podemos decir de repente, ¿no? Cuando hay un conflicto, cuando hay una escaramuza, ¿no? Son las llamadas cartas de protesta, ¿no? En el ámbito diplomático, ¿ok? Entonces algo así similar era esto. Entonces no pasaba de un incidente, ¿no? Un incidente local, policial, ¿ok? Pero en este caso, este incidente de alguna manera se usa como pretexto, ¿no? Y entonces esta escuadra española ocupa las islas de Chincha, o curiosidad. Y en las islas de Chincha se concentraban grandes almacenes de guano, o casualidad. Entonces, o sea, o sea agarraron la oportunidad justa, ¿no? O sea, esta, se puede decir, esta nueva como visita española, no tenía esa, no era, no se tenía esa idea de que volviera nuevamente se volviera a colonizar. Se quería en este caso apropiar de ciertos elementos o de ciertos recursos que el Perú tenía. ¿Para qué? Para financiar en este caso propias campañas militares como la de, ¿no? Como la que se pretendía hacia Gibraltar. O sea, ¿no? Entonces, ese era un poco el interés de la corona española, del Estado español. Entonces, esta escuadra, ¿ok? Ocupa las islas de Chincha a cargo del almirante Pinzón e izan la bandera española en estas. El gobierno peruano envía en este caso a Francisco Bolognesi, ustedes deben recordar ese nombre, a Europa para adquirir el Huáscar, la independencia y la unión. Mientras los españoles se refuerzan con la llegada de otras embarcaciones como la Berenguela, Villa de Madrid, Blanca, Almanza, el acorazado Numancia, y en este caso todos los países de América pues levantan una voz de protesta porque consideran en este caso esta invasión como una posible regreso a un colonial. Entonces, como de acuerdo a la tesis San Martín, ¿no? Si hay un bastión realista en América del Sur, no podemos hablar de una independencia total. ¿Ok? Entonces, pero esta situación se agrava aún más cuando el gobierno de PC envía a un emisario, ¿no? Que es Vivanco, y se firma un tratado de paz, ¿no? Que se llama el Tratado Vivanco Pareja, ¿ok? Pero que en ese tratado, lo más resaltante fue que el Estado peruano, el gobierno peruano, se compromete a pagar una indemnización de 3 millones de pesos. Asimismo, reconoce y acepta pagar la deuda de la independencia con España. El gobierno peruano aceptó, en este caso, el título de Comisario Regio Especial Extraordinario de España en el Perú, ¿no? Al señor Salazar Mazarredo. Pero, ya, pues, ya, bueno, la plata lo puedo entender. La de la independencia la puedo entender porque ¿cómo se puede decir? Es extraño, por no decir otra cosa, el ejército vencedor, que fue el peruano sobre el realista, o el patriota sobre el realista, pues en una capitulación acepte para indemnizar al vencido. O sea, es extraño, por no decir otra cosa. Y puedo entender, de repente, la molestia de la gente, pero, profesor, que le digan comisario regio y a este señor, ¿por qué tendría que ser algo, un motivo de molestia? Es que este tipo de nombres, de cargos, son cargos coloniales.
Entonces, ¿qué estás aceptando ahí? De que sigue siendo colonia de España. O sea, en las formas muchas veces se pueden generar muchas complicaciones. Entonces, esos tres puntos para los peruanos de esas épocas no fueron aceptados. Y tanto fue así que provocaron levantamientos contra el gobierno de Pesset, un gobierno ya débil. ¿Ok? Entonces, como les decía, no se hicieron esperar las críticas. Primero desde el Congreso, luego, por ejemplo, ahí Ramón Castilla de alguna manera presenta pues, estas manifestaciones contra Pesset, ¿ya? Este tratado hizo que Pesset fuera deportado en febrero de 1865. Posteriormente se produjo la rebelión en Arequipa en el 28 de febrero de 1865 también, dirigido por Mariano Ignacio Prado, que llega a Lima a mediados de noviembre para derrotar a PC, quien se asila en el barco británico Shearwater para ir rumbo a Inglaterra. De esta manera se inicia un gobierno denominado la dictadura de Prado. Mariano Ignacio Prado, otro personaje muy recordado. Nada más puedo decir, hasta que lleguemos a su historia, hasta ahí digo nada más. El gobierno nombra el gabinete de los talentos, formado por ilustres personajes, ¿no? ¿A alguien le suena el gabinete de lujo? Algo así era. ¿Ya? Por ejemplo, José de Gálvez, que era el ministro de Guerra, Toribio Pacheco, que era el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Prado, que era el ministro de Hacienda, José Simeón, ministro de Instrucción, y José María Kimber, ministro de Gobierno, ¿no? Y en ese caso se forma la cuádruple alianza. ¿Quién era la cuádruple alianza? ¿Qué era? Es una alianza militar con el gobierno de Chile, a quien España también le había declarado la guerra, y más adelante se unen Bolivia y Ecuador. Entonces se forma la denominada cuádruple alianza entre diciembre de 1865 y marzo de 1866. Los combates que se producen en esta escaramuza fue el combate de Artao del 7 de febrero de 1866. En este combate lucharon juntos contra España, Chile y Perú, en el cual participó don Miguel Grau dirigiendo la Unión. El comandante William Rebolledo dirigió 57 cañones aliados. El español Pareja se suicidó cuando su escuadra perdió la Ovadón. En el caso del combate de 2 de mayo, la escuadra española estaba conformada por 7 buques de guerra, mientras que la defensa peruana tenía solo 5. El combate se inició a las 11:50 de la mañana con los primeros cañonazos dados por la fragata Numancia. Nuestro fuerte Santa Rosa y el monitor Victoria se encargaron de dar la respuesta defensiva. A las 5 de la tarde, una bomba española produjo una explosión en la Torre de la Merced del cuartel Real Felipe, causando la muerte de José Gálvez, quien es recordado justamente por esta batalla. El bombardeo fue intenso y al verse indefensos, los buques españoles se retiraron del Callao y regresaron a la isla San Lorenzo. El 10 de mayo, dicha flota dejó definitivamente las costas peruanas. El puerto del Callao era un escenario bélico, donde participaron estudiantes, artesanos, amas de casa, o sea, todos se involucraron en la guerra. Los defensores peruanos celebraron la retirada como un triunfo que ratificaba la independencia de Perú y América Latina. Para poner fin a estas diferencias, en 1879, Perú y España firman el Tratado de Paz en París. Es así que ganar el combate el 2 de mayo, perdón, perdón, al ganar este combate, le dio al país seguridad y una fuerte sensación de patriotismo, pues fue la única victoria militar que se tuvo en el siglo XIX. Las consecuencias más importantes de esta guerra contra España es que el Perú y los países latinoamericanos consolidan su independencia. Entonces, por eso que se forma esa problemática. No es por gusto, o sea, no es que Chile de buena gente haya querido ayudar al Perú o Ecuador igual, porque ojo, con ellos manteníamos conflictos. E incluso en el gobierno de Castilla hubo un conflicto fuerte contra el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que eso lo hemos visto. Entonces, pero ¿por qué se unen entonces en esta pelea? Incluso Chile, años después con ellos, tenemos un fuerte capítulo que es la Guerra del Pacífico.
pero porque se unieron en esa ocasión. Porque tomaron, o sea, esta pequeña escaramuza fue creciendo de una manera tan grande que se podía extender y se podía en este caso haber considerado un nuevo coloniaje. Por eso que tenían que repeler, se tenía que repeler a esta escuadra. Por eso mismo. O sea, había que cerrar el paso total al Pacífico. Esto es una consolida de la independencia de todos los países involucrados y sobre todo también de América Latina. Justamente por eso, porque se evita, en este caso, presencia militar realista que pueda de alguna manera conspirar contra la independencia de los países. Ese era el fin, el objetivo de esta alianza. Entonces, se demuestra que estos países tienen también capacidad de negociación diplomática y de evitar, en este caso, una política intervencionista europea, ¿no? En este caso del gobierno del Estado español. El gobierno peruano contrajo deudas debido a la compra de los primeros barcos acorazados. También durante la guerra se interrumpió los ingresos del Estado por la venta de guano, ya que las islas estuvieron en poder de España durante el conflicto. O sea, que mientras duró el conflicto, que no fue poco tiempo, fueron algunos años, este guano fue tomado por España. Y encima querían una indemnización. O sea, es como que no, o sea, yo entro a tu casa, me quedo veo la televisión en tu casa y encima te pido para irme, encima te voy a pedir que me pagues. Algo así. Por eso, en este caso, se vio forzado el país, en este caso en general, ¿no? En este caso, a repeler fuertemente esta pretensión española. Y los demás también apoyaron en ese aspecto. O sea, se apoyaron entre los cuatro justamente para evitar una nueva intervención. ¿Okay? Por eso es que se recuerda mucho ese conflicto con respecto. Porque bueno, no es la última. O sea, ya de aquí, simplemente una vez repelido ese ataque, lo único que ya se tenía que ir a una negociación diplomática que terminó en 1879 para dar paso a otro conflicto mucho más duro en la historia del Perú. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que este conflicto se originó básicamente por una pretensión española de tomar y comercializar guano, que en ese tiempo era muy considerado, con el fin de, en este caso, apoyar una campaña militar o financiar, mejor dicho, una campaña militar de España para, en ese caso, recuperar tierra en Gibraltar, que estaba en posesión y aún continúa en posesión de la corona británica. Okay. Es más o menos como, se puede decir como Guantánamo en Cuba, ¿no? Que es un enclave de territorio estadounidense, ¿no? Pero dentro de la isla de Cuba. ¿No? Se dan ese tipo de cosas en la geopolítica. Ok, chicos, entonces hasta aquí en este caso el episodio de la guerra contra España. Ok, nos vemos en la siguiente clase, que es a las 10:30. Ok, nos vemos en la segunda hora de Historia Universal a partir de las 10:30. ¿Ya? Nos vemos hasta las 10:30. Chao, chao.